No viniste aquí para escuchar algo bonito, viniste porque sabes que algo tiene que cambiar, porque en el fondo ya entendiste que no es falta de talento, no es falta de oportunidades, es algo más incómodo la forma en la que estás pensando y actuando. Hoy no se trata de motivación, se trata de romper con todo lo que te está frenando, la comodidad que te estanca, las excusas que te justifican, el miedo que te paraliza y los hábitos que están definiendo tu vida sin que te des cuenta. Si sigues haciendo lo mismo, vas a seguir obteniendo lo mismo. Pero si decides enfrentarte a lo que evitas, disciplinarte cuando no tienes ganas y actuar aunque tengas miedo, entonces todo empieza a cambiar. La disciplina supera al talento. Es una frase que incomoda porque rompe una ilusión muy cómoda, la idea de que algunos nacen con algo especial y otros simplemente no. Es más fácil creer que el talento lo es todo, porque entonces, si no lo tienes, ya tienes una excusa perfecta para no intentarlo. Pero la realidad es otra. El talento sin disciplina es inestable, es caprichoso, depende del ánimo, depende de las ganas, depende del reconocimiento. La disciplina no. La disciplina aparece cuando no hay ganas, cuando no hay aplausos, cuando nadie está mirando. Hay personas con mucho talento que nunca llegan lejos porque se cansan rápido, porque confían demasiado en su habilidad natural y no construyen estructura. Y hay personas comunes, sin nada extraordinario al inicio, que avanzan paso a paso, día tras día, repitiendo lo necesario, mejorando lo básico, insistiendo cuando ya no es cómodo. Esas personas terminan superando a quienes parecían destinados a ganar desde el principio. Porque el talento te puede dar una ventaja al inicio, pero la disciplina es la que sostiene el proceso. Sin disciplina no hay constancia. Sin constancia no hay progreso. Y sin progreso, cualquier talento se vuelve irrelevante. La disciplina es levantarte cuando no quieres, trabajar cuando estás cansado, seguir cuando no ves resultados inmediatos. Es hacer lo necesario, no lo que se siente bien. El problema es que muchos quieren resultados de disciplina con hábitos de indisciplina. Quieren éxito, pero no quieren rutina. Quieren reconocimiento, pero no quieren sacrificio. Quieren avanzar, pero solo cuando están motivados. Y la motivación es inestable. Hoy está, mañana no. La disciplina no depende de emociones, depende de decisiones repetidas. Cuando entiendes esto, cambias la forma en la que ves tu vida. Dejas de preguntarte si tienes talento y empiezas a preguntarte si estás siendo constante. Dejas de compararte con otros y empiezas a competir contigo mismo. Porque al final no se trata de quién empieza mejor, se trata de quién resiste más, de quién insiste más tiempo, de quién no abandona cuando el proceso se vuelve incómodo. La disciplina también construye identidad. No solo cambia tus resultados, cambia quién eres. Cada vez que cumples lo que dijiste que ibas a hacer, te conviertes en alguien confiable para ti mismo, y eso vale más que cualquier talento. Porque cuando confías en ti, ya no necesitas depender de circunstancias perfectas. Actúas igual, con ganas o sin ellas. Pero la mayoría no quiere escuchar esto porque implica responsabilidad, implica aceptar que no es falta de talento, es falta de consistencia, no es mala suerte, es falta de estructura, no es que no puedas, es que no has sido disciplinado el tiempo suficiente. Y eso duele porque ya no hay a quien culpar. La disciplina no es algo que se siente, es algo que se entrena. Empieza pequeño, pero se mantiene firme. No necesita ser perfecta, necesita ser constante. Y con el tiempo, lo que parecía difícil se vuelve normal, lo que parecía imposible se vuelve alcanzable y lo que parecía lejano empieza a acercarse. Las excusas son decisiones disfrazadas. Nadie quiere admitir que está eligiendo no avanzar. Así que inventa razones que suenan válidas. No tengo tiempo, no estoy listo, no es el momento adecuado. Pero si se analiza con honestidad, detrás de cada excusa hay una decisión clara: no hacerlo. Porque siempre hay tiempo para lo que realmente consideras importante. El problema es que muchas veces prefieres lo fácil sobre lo necesario. Prefieres lo inmediato sobre lo significativo. Y eso también es una decisión, aunque no lo quieras reconocer. Las excusas no aparecen por falta de opciones, aparecen para justificar elecciones que no quieres enfrentar. Decir no puedo muchas veces significa no quiero hacer el esfuerzo que implica. Decir no tengo oportunidades muchas veces significa no estoy dispuesto
dispuesto a prepararme lo suficiente. Decir es difícil no es una barrera real, es una reacción emocional ante algo que exige más de lo que estás acostumbrado a dar. Las excusas funcionan como protección. Te protegen del fracaso, del rechazo, del esfuerzo, de la incomodidad. Pero también te protegen del crecimiento. Cada vez que eliges una excusa, estás eligiendo quedarte igual. Estás aceptando una versión limitada de ti mismo, no porque sea la única posible, sino porque es la más cómoda. Y lo más peligroso es que las excusas se vuelven hábito. Al principio sabes que estás evitando algo, pero con el tiempo empiezas a creer tus propias justificaciones. Te convences de que realmente no puedes, de que realmente no es posible, de que realmente no depende de ti. Y ahí es cuando pierdes el control, porque dejas de ver tus decisiones como elecciones y empiezas a verlas como circunstancias inevitables. Pero cuando dejas de mentirte, todo cambia. Cuando reconoces que sí podrías, pero no lo estás haciendo, recuperas el poder. Porque si es una decisión, también puedes decidir diferente. Ya no se trata de esperar condiciones ideales, se trata de actuar con lo que tienes. Ya no se trata de buscar razones para no empezar, se trata de eliminar las razones que te detienen. Aceptar que tus excusas son decisiones es incómodo, pero también es liberador, porque te obliga a asumir responsabilidad, pero al mismo tiempo te devuelve el control. Y cuando tienes control, ya no dependes de factores externos para avanzar. Dependes de lo que decides hacer hoy, con lo que tienes, en el lugar donde estás. La comodidad es el enemigo del crecimiento, no porque sea mala en sí misma, sino porque es adictiva. Te acostumbra a lo fácil, a lo conocido, a lo que no exige esfuerzo extra. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a evitar todo lo que te incomoda, todo lo que te reta, todo lo que te obliga a cambiar. Te quedas en un espacio donde todo es predecible, donde no hay riesgo, pero tampoco hay avance. El problema es que el crecimiento nunca ocurre en ese espacio. Crecer implica incomodidad, implica no saber, equivocarte, sentirte torpe, fallar varias veces antes de mejorar. Y la mayoría no quiere pasar por ese proceso. Prefiere la seguridad de lo conocido antes que la incertidumbre del progreso. Prefiere sentirse cómodo hoy, aunque eso signifique estancarse mañana. La comodidad también se disfraza de merecimiento. Trabajé mucho, me lo merezco. Ya hice suficiente por hoy. Puedo descansar un poco más. Y sí, el descanso es necesario, pero cuando se convierte en excusa constante, deja de ser descanso y se convierte en evasión. No es que necesites parar, es que estás evitando avanzar. Cada vez que eliges lo fácil en lugar de lo necesario, estás reforzando un patrón. Estás entrenando tu mente para huir del esfuerzo. Y con el tiempo, lo que antes era un pequeño reto se vuelve algo que ya no quieres enfrentar. Te vuelves más débil no porque no tengas capacidad, sino porque dejaste de exigirte. Salir de la comodidad no significa hacer cosas extremas, significa hacer lo que sabes que debes hacer aunque no tengas ganas. Significa elegir lo correcto sobre lo fácil, lo importante sobre lo urgente, lo incómodo sobre lo placentero inmediato. Es una decisión diaria, repetida, silenciosa. Nadie la aplaude, pero cambia todo. Porque cuando te acostumbras a la incomodidad, empiezas a crecer. Lo que antes evitabas, ahora lo enfrentas. Lo que antes te intimidaba, ahora lo manejas. Y no porque sea más fácil, sino porque tú eres más fuerte. La incomodidad deja de ser un obstáculo y se convierte en una herramienta. No es falta de tiempo, es falta de prioridad. Todos tienen las mismas 24 horas, pero no todos las usan de la misma manera. Decir que no tienes tiempo es una forma elegante de decir que no es lo suficientemente importante para ti. Y eso incomoda porque te obliga a ser honesto contigo mismo. El tiempo no se encuentra, se asigna. Siempre hay tiempo para lo que realmente decides hacer. El problema es que muchas veces llenas tu día con cosas que no aportan, que no construyen, que no te acercan a nada. Y cuando llega el momento de hacer algo importante, ya estás cansado, ya no tienes energía, ya no quieres empezar. No es que el día no alcance, es que tus prioridades no están claras. Dices que quieres cambiar, pero sigues haciendo lo mismo. Dices que quieres avanzar, pero no organizas tu tiempo para hacerlo. Dices que quieres resultados, pero no estás dispuesto a ajustar tus hábitos. Las prioridades se reflejan en acciones, no en palabras. No importa cuánto digas que algo es importante, si no le dedicas tiempo, simplemente no lo es. Y eso no es una crítica, es una realidad.
porque al final tu vida es el resultado de cómo usas tus horas, no de lo que dices que quieres hacer. También hay una trampa en creer que necesitas grandes bloques de tiempo para avanzar. Esperas el momento perfecto, el día ideal, la energía completa, y mientras tanto no haces nada. Pero el progreso real se construye en pequeños espacios, en momentos que otros desperdician, en decisiones que parecen insignificantes pero que, acumuladas, marcan la diferencia. Revisar tus prioridades no es complicado, pero sí incómodo. Implica eliminar cosas que te gustan pero no te aportan. Implica decir no a distracciones, a compromisos innecesarios, a hábitos que solo consumen tiempo. Implica elegir con intención, no actuar por inercia. Cuando realmente entiendes esto, dejas de quejarte del tiempo y empiezas a administrarlo. Dejas de buscar excusas y empiezas a hacer ajustes. Y poco a poco empiezas a encontrar espacio donde antes creías que no existía. No porque el tiempo haya cambiado, sino porque tú decidiste usarlo diferente. La acción elimina el miedo. No porque el miedo desaparezca por completo, sino porque pierde fuerza cuando te mueves. El miedo crece en la inacción, en la duda, en la sobrepensación. Cuanto más piensas en algo, más grande parece. Cuanto más lo pospones, más difícil se vuelve. El miedo no es el problema, es natural, es humano. El problema es dejar que el miedo decida por ti. Esperar a que desaparezca antes de actuar es una trampa, porque rara vez desaparece por sí solo. Se transforma, cambia de forma, pero sigue ahí. Y mientras esperas, el tiempo pasa. La única forma de reducir el miedo es enfrentarlo. No de golpe, no de manera extrema, sino con acción constante, pequeños pasos, decisiones simples, avances progresivos. Cada vez que actúas a pesar del miedo, le quitas poder. Cada vez que haces lo que evitabas, tu mente aprende que no era tan grave como pensaba. El miedo también está conectado con la incertidumbre. Temes lo que no conoces, lo que no controlas, lo que podría salir mal. Pero la única forma de convertir lo desconocido en familiar es atravesarlo. No hay otra manera. No puedes pensar tu camino fuera del miedo. Tienes que actuar tu camino fuera de él. Muchas personas se quedan atrapadas en la preparación infinita. Investigan, analizan, planean, pero no ejecutan. Y se convencen de que están avanzando, cuando en realidad están evitando el momento incómodo de empezar. La acción imperfecta siempre vale más que la preparación eterna. Actuar no garantiza éxito inmediato, pero sí garantiza aprendizaje. Y el aprendizaje reduce el miedo porque te da claridad, experiencia, referencia. Lo que antes era una amenaza empieza a ser un proceso que entiendes mejor. Y con el tiempo, lo que te paralizaba deja de tener ese efecto. No necesitas eliminar el miedo para avanzar. Necesitas avanzar con miedo. Necesitas aceptar que va a estar ahí, pero que no tiene la autoridad para detenerte. Porque al final no es el miedo lo que define tu vida, son las decisiones que tomas a pesar de él. El hábito define tu destino. No son las grandes decisiones ocasionales las que marcan la diferencia, son las pequeñas acciones repetidas todos los días. Lo que haces constantemente, aunque parezca insignificante, termina construyendo resultados visibles con el tiempo. El problema es que muchas personas subestiman el poder de lo pequeño. Quieren cambios rápidos, resultados inmediatos, transformaciones radicales. Y cuando no los ven, se frustran, se detienen, abandonan. Pero el progreso real es lento, acumulativo, casi invisible al principio. Cada hábito es un voto por el tipo de persona que estás construyendo. No se trata solo de lo que haces, se trata de en quién te estás convirtiendo. Si repites acciones que te acercan a tus objetivos, te conviertes en alguien que avanza. Si repites acciones que te alejan, te conviertes en alguien que se estanca. Los hábitos no requieren motivación constante, requieren consistencia. No necesitas sentirte inspirado para cumplirlos. Necesitas hacerlos parte de tu rutina, automatizar lo importante para no depender de cómo te sientes. Porque si todo depende de tu estado de ánimo, nunca será estable. También es importante entender que los hábitos negativos funcionan igual de bien que los positivos. Se construyen con la misma repetición, con la misma consistencia. La diferencia es el resultado. Y muchas veces mantienes hábitos que sabes
sabes que no te ayudan, pero los justificas porque son cómodos, porque son fáciles, porque ya forman parte de tu día. Cambiar hábitos no es fácil, pero es posible. Empieza con conciencia, reconociendo qué estás haciendo y cómo eso impacta tu vida. Luego viene la decisión, elegir cambiar aunque sea incómodo. Y finalmente, la repetición, insistir hasta que lo nuevo se vuelva normal. No necesitas cambiar todo de una vez. De hecho, intentar hacerlo suele llevar al fracaso. Es mejor empezar con algo pequeño, pero hacerlo bien, algo que puedas sostener, algo que puedas repetir sin excusas, y a partir de ahí construir sobre esa base. Con el tiempo, los hábitos se convierten en identidad. Ya no haces algo porque debes, lo haces porque eres esa persona. Y cuando llegas a ese punto, todo se vuelve más fácil de mantener. No porque requiera menos esfuerzo, sino porque está alineado con quién eres. Tu destino no es un evento futuro, es el resultado de lo que haces hoy. Y lo que haces hoy está determinado por tus hábitos, no por tus intenciones, no por tus deseos, no por tus planes. Por lo que repites una y otra vez, incluso cuando nadie está mirando. Preparación antes que oportunidad. Muchos creen que primero llega la oportunidad y luego viene el crecimiento, pero la realidad es al revés. La oportunidad no transforma a nadie por sí sola, solo expone lo que ya eres. Si no estás preparado, la oportunidad se convierte en presión, en miedo, en algo que no sabes manejar. Y entonces la pierdes, no porque no era para ti, sino porque no estabas listo. La mayoría vive esperando el momento ideal para empezar a prepararse. Espera que algo externo cambie, que alguien le dé una señal, que las condiciones sean perfectas, pero el momento ideal no existe. Lo único que existe es el tiempo que estás desperdiciando mientras decides no avanzar. Prepararte cuando no hay presión es lo que marca la diferencia, porque cuando la oportunidad aparece, ya no tienes que correr, ya estás listo. Prepararse es incómodo porque no hay garantía inmediata. Estás invirtiendo tiempo y esfuerzo sin ver resultados visibles al instante. Estás trabajando en silencio, sin reconocimiento, sin validación externa. Y eso desmotiva a muchos porque quieren señales rápidas de que van por buen camino. Pero la preparación real es silenciosa, constante, repetitiva. Nadie la celebra, pero todos notan sus resultados cuando llega el momento. También implica disciplina para hacer lo básico bien, una y otra vez. No se trata de hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, se trata de dominar lo esencial todos los días, porque cuando lo básico está sólido, puedes responder mejor ante cualquier situación. No improvisas desde la inseguridad, actúas desde la práctica acumulada. La oportunidad no avisa, no agenda, no espera. Aparece cuando aparece. Y en ese momento no importa cuánto potencial tengas, importa cuánto has trabajado, importa cuánto has invertido en mejorar, en aprender, en crecer. Porque el potencial sin preparación es solo una posibilidad que nunca se concreta. La mente débil busca excusas, la fuerte busca resultados. No es una cuestión de inteligencia ni de talento, es una cuestión de enfoque. La mente débil se concentra en todo lo que está fuera de su control. Las circunstancias, las personas, las dificultades. Siempre encuentra una razón para no avanzar, una justificación para quedarse igual, y lo hace de manera tan constante que termina creyendo que es verdad. La mente fuerte funciona diferente. No ignora los problemas, pero no se detiene en ellos. En lugar de preguntar ¿por qué no puedo?, se pregunta ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Cambia la conversación interna, pasa de la queja a la acción, de la excusa a la responsabilidad. Y ese cambio, aunque parece pequeño, transforma completamente los resultados. Buscar resultados no significa ignorar el proceso, significa asumirlo con compromiso, significa entender que cada acción tiene una consecuencia. Y que si quieres algo diferente, necesitas hacer algo diferente. La mente fuerte no espera sentirse lista, actúa hasta volverse capaz. No espera condiciones ideales, trabaja con lo que hay. También implica incomodidad constante, porque enfocarte en resultados reales te obliga a enfrentar tus propias fallas. Te obliga a reconocer en qué estás fallando, qué necesitas mejorar, qué estás evitando. Y eso no es agradable. Es más fácil culpar a algo externo que asumir responsabilidad personal.
Pero cuando eliges resultados sobre excusas, empiezas a ver cambios, no inmediatos, no mágicos, pero reales. Empiezas a avanzar, a aprender, a corregir, y cada pequeño progreso refuerza una mentalidad diferente, una forma más fuerte de pensar y actuar. Haz lo que tienes que hacer, aunque no quieras. Esa es la diferencia entre quien avanza y quien se queda donde está, porque todos saben lo que deben hacer. El problema no es la falta de información, es la falta de ejecución. Sabes que tienes que levantarte temprano, sabes que tienes que enfocarte, sabes que tienes que dejar de perder tiempo, sabes que tienes que trabajar en lo importante. Lo sabes, pero no lo haces. Y no lo haces porque no tienes ganas. El error está en creer que necesitas sentirte bien para actuar, que primero tiene que llegar la motivación y luego la acción. Pero funciona al revés. La acción genera motivación, no al contrario. Si esperas a tener ganas, vas a pasar más tiempo esperando que haciendo. Y mientras esperas, otros avanzan. Hacer lo que tienes que hacer implica romper con ese patrón. Implica actuar cuando no es cómodo, cuando no es divertido, cuando no es lo que preferirías estar haciendo. Es disciplina pura. Es compromiso contigo mismo, no con tus emociones, porque las emociones cambian, suben, bajan, desaparecen, pero tus decisiones son las que construyen resultados. También implica dejar de negociar contigo mismo todo el tiempo. Cada vez que dices solo hoy no, estás debilitando tu palabra, estás creando una versión de ti que no cumple lo que promete y con el tiempo dejas de confiar en ti. Dices que vas a hacer algo, pero sabes que probablemente no lo harás y eso afecta todo. Cuando haces lo que tienes que hacer, incluso sin ganas, construyes algo más importante que el resultado inmediato. Construyes carácter. Te conviertes en alguien que responde, no en alguien que reacciona, alguien que actúa por decisión, no por impulso. Y eso cambia la forma en la que enfrentas todo lo demás. Tu mejor versión se construye, no aparece. No es algo que descubres un día por inspiración. No es un momento mágico donde todo cambia. Es un proceso. Es el resultado de decisiones repetidas, de hábitos sostenidos, de acciones constantes que con el tiempo te transforman. Muchas personas esperan sentirse listas para empezar a ser mejores. Esperan tener claridad total, confianza absoluta, condiciones perfectas. Pero esa versión no aparece por esperar, aparece por trabajar. Aparece cuando haces lo necesario sin ver resultados inmediatos, cuando mejoras poco a poco, cuando insistes incluso cuando dudas. Construirte implica incomodidad, implica paciencia, implica aceptar que el cambio real toma tiempo. No hay atajos, no hay soluciones rápidas que duren. Todo lo que se construye bien requiere esfuerzo continuo. Y ese es el filtro que muchos no pasan, porque quieren resultados sin proceso. También implica responsabilidad total, dejar de culpar al entorno, a las circunstancias, a otras personas. Entender que, aunque no controles todo lo que pasa, sí controlas cómo respondes. Y esa respuesta, repetida todos los días, es la que te acerca o te aleja de esa mejor versión. No se trata de ser perfecto, se trata de ser consistente. No se trata de cambiar todo en un día, se trata de mejorar algo cada día. Pequeños avances, pequeñas decisiones, pequeños cambios que acumulados crean una transformación real, porque al final no eres lo que dices que quieres ser, eres lo que haces constantemente. A lo largo de este camino queda claro que el verdadero límite nunca estuvo afuera, no está en el tiempo, ni en las oportunidades, ni en las circunstancias, está en las decisiones que tomas cada día, en elegir la comodidad o el crecimiento, en justificarte o responsabilizarte, en esperar o actuar. La disciplina termina superando cualquier talento cuando se mantiene en el tiempo. Las excusas dejan de tener poder cuando reconoces que son decisiones. La comodidad pierde control cuando eliges lo incómodo con intención. El tiempo aparece cuando defines prioridades reales. El miedo se reduce cuando avanzas a pesar de él. Y los hábitos, esos pequeños actos diarios, terminan construyendo el destino que dices querer. Prepararte sin aplausos, actuar sin garantías, insistir sin resultados inmediatos. Eso es lo que separa a quien habla de cambio de quien realmente se transforma. Porque la mente fuerte no busca caminos fáciles, busca resultados reales. Y esos resultados no llegan por casualidad, llegan por consistencia, por enfoque, por decisión. Deja de esperar el momento.
Conviértete en la persona que lo hace posible. Empieza hoy, aunque no tengas ganas.